privada, el contador público colegiado Víctor Luis Marcos Fabián. El contador Víctor se encuentra en la sala. Por favor, hay que compartirlo también por el Facebook Sharon. A ver. Bien, les comentamos entonces que ha tenido la gentileza el abogado de brindarnos este tiempo para compartir este tema tan importante. Vamos a ver si se encuentra en la sala. Abogado, el programa era que un directivo le pueda presentar. Vamos a ver, creo que tiene problemas con conectarse, según me están indicando. A ver. Contador Víctor, ¿se encuentra ahí en la sala? Me indican que sí. ¿Puede abrir su micrófono, contador Víctor? Bien. Entonces ya será para el final. Vamos a ver. Entonces vamos a empezar ya con este, como les decía, primer masterclass en el marco de las celebraciones por el mes del contador. Nos acompaña el abogado Frank Edward Salazar Ancasi, abogado tributarista, especialista en soluciones de ahorro tributario internacional para las empresas, profesor de la Escuela de Posgrado de la Universidad ESA. ¿Ya está? Ahora sí me dicen que ya está. A ver. Damos la bienvenida entonces al director de Contabilidad Pública y Privada, al contador público colegiado Víctor Luis Marcos Fabián, para que dé la bienvenida y apertura a esta sesión de esta primer masterclass, formación con expertos en contabilidad. Adelante, contador Víctor. Contador Víctor, adelante. A ver si me confirma Sharon. Contador Víctor, a usted nada más lo estamos esperando para iniciar ya con esta sesión. Ya, ya se conectó nuevamente. Contador Víctor, adelante. Les comentamos que estamos realizando una serie de capacitaciones durante todo el mes de septiembre, porque aquí celebramos en esta fiesta académica por el mes del contador, todo el mes de septiembre, contador. Siempre a las 6 de la tarde ustedes van a tener una capacitación con docentes de mucha trayectoria profesional. Ya lo vemos. Ahora sí, contador Víctor. Damos la bienvenida al director de Contabilidad Pública y Privada, al contador público colegiado, Víctor Luis Marcos Fabián. Adelante, contador Víctor. Hola, sí, ya. Van a disculpar, ha habido un problema. Bienvenidos al primer masterclass, tercera semana, cuyo tema es tributación internacional. Muy buenas tardes, honorables miembros del Colegio de Contadores Públicos de Junín, estimados estudiantes y público en general que nos acompañan. Permítame saludarlos a nombre de nuestra decana Maritza Surichaki y los comités de nuestro distinguido colegio. Es un honor para mí y un privilegio para darles mi más cordial bienvenida a la apertura oficial de la tercera semana del Masterclass, cuyo tema es tributación internacional, a cargo del abogado tributarista Frank Edward Salazar Ancasi, con maestría en tributación internacional en la Universidad de Florida, Leven College of Law, y especialización en tributación internacional y precios de transferencia en la Universidad ESAM, Escuela de Graduados de Negocios. A nombre del Colegio de Contadores Públicos de Junín, quiero expresar nuestro más sincero agradecimiento por el desarrollo de la ponencia virtual, que estoy seguro va a fortalecer el profesionalismo de nuestros participantes. Sin más preámbulo, es momento de dar inicio a la clase. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, contador Víctor. Para nosotros es un gusto tenerlo también y entonces damos la bienvenida y el pase al abogado Frank Salazar. Abogado, buenas noches, bienvenido. Gracias por la paciencia. ¿Qué tal? Muy buenas noches. No, muy agradecidos con ustedes. A ver si me permiten presentar la pantalla.
Perfecto. Entiendo que ya se puede ver la pantalla, ¿correcto? Sí, sí, abogado. Perfecto. Miren, yo sobre todo muy agradecido con el Colegio de Contadores Públicos de Junín y sobre todo por la presentación. Lo único que va a hacer es saltar esta lámina, pero mencionar que adicional a lo que han mencionado, soy socio de precios de transferencias de la firma internacional HLB. ¿Sí? Bueno, comenzando con la clase, ¿qué es lo que somos nosotros? ¿Qué es lo que vamos a ver en esta sesión? Lo que vamos a enfocarnos va a ser acerca de la tributación internacional. ¿Ok? ¿Qué es lo que somos nosotros? ¿Qué es lo que es el Perú? El Perú es un país importador o exportador de bienes, capitales o servicios. Generalmente nosotros comenzamos la ponencia siempre indicando a todos los alumnos a que puedan participar y puedan prender sus micrófonos a fin de profundizar en cada clase y ustedes puedan hacer las consultas que tengan sobre este tema tan importante que es tributación internacional. Y así que les dejo la pregunta, ¿qué es lo que somos? ¿Somos un país importador o somos un país exportador de bienes, capitales o servicios? ¿Qué es lo que somos? ¿Quién se anima a responder? ¿Alumnos? ¿Alguien Eh, se anima? Abogado, contadores pueden abrir sus micrófonos, ya tienen el permiso, así es que pueden participar, por favor. Perfecto. Eh, Perfecto, Rosario. Sí, somos un país exportador, pero claro, si lo vemos a dimensiones con otros países, estamos en ese proceso a llegar a ser un país exportador. Pero independientemente de qué es lo que somos, tenemos que fijarnos que en la tributación internacional existe un principio muy básico, que es la neutralidad fiscal. ¿Y qué significa la neutralidad fiscal para países exportadores de capital, de bienes o de servicios? Que lo que busca es que los impuestos no sean un factor determinante para hacer inversiones. Si, por ejemplo, nosotros deseamos invertir en cualquier compañía en el extranjero, la tributación no debe ser o no debe marcar una barrera para nosotros realizar dicha inversión. ¿Sí? Ahora, partiendo de ese principio internacional que es la neutralidad fiscal, nosotros vamos a ponernos en una serie de ejemplos. Y justamente yo he diseñado este esquema que lo vamos a pasar ahora a un Excel, porque yo entiendo de que muchas veces las clases se tienen que realizar con la práctica. ¿Ok? ¿Me indican si se puede ver el Excel? Sí se ¿Alumno? muestra. Perfecto. A ver. Nosotros vamos a partir de la premisa de que vamos a realizar un negocio en el extranjero. Somos peruanos que vamos a abrir una operación en el extranjero. Para ello, nuestros asesores nos dan tres alternativas, ¿sí? Opción uno, opción 2 y opción 3. Ahora, nosotros partimos de un enunciado. ¿Cuál va a ser la utilidad que voy a obtener yo, inversionista peruano, sobre esa inversión en el extranjero? Y acá tenemos que la utilidad o la ganancia que voy a recibir es de 100 en cualquiera de los tres escenarios. ¿Ok? Pero también recordemos nosotros que cualquier ganancia que obtengamos en el exterior siempre va a estar sujeto a una tributación en el país donde realizamos dicha inversión. En este caso, en este ejemplo, esa tributación va a ser de un 30%. ¿Sí? Porque es una actividad que se viene desarrollando en el exterior. Y bueno, entonces, una vez que nosotros hemos visto de que nuestra tributación va a ser 30 y lo tenemos muy claro, ahora, decidamos, cuando nosotros decidamos distribuir dicha ganancia del exterior, también va a estar sujeto a una tributación por los dividendos, ¿correcto? O lo que se conoce en el extranjero como el withholding tax.
muchas veces las tasas impositivas pueden ser del 0 al 35%. Como nos damos cuenta, en la opción uno es de un 24,5, o sea, es una tributación de un 35%. ¿Cómo saco eso? Básicamente lo voy a sacar de esta forma. De estos 70, que es lo neto a distribuir el accionista por un 35%. ¿Ok? Y eso me da el resultado de 24,5. Es para corroborar que es el correcto. Lo mismo será en la opción 2, porque nos dice que la tributación en ese país o en el país también va a ser de un 35%. Pero, ojo, en la opción 3, si es que lo hacemos a través de otro país, que tenemos un convenio de doble imposición, nos dice que la tributación no podrá ser mayor al 10%. ¿Sí? Significa que lo que me van a retener es un 7. Hasta aquí, alumnos, antes de que esto llegue al Perú, ¿sí? ¿Cuánto es lo que el inversionista tiene en manos? Muy simple. Será estos 100 menos la tributación que me han practicado, o sea, el impuesto que he pagado por realizar actividades, y menos los dividendos que tengo que pagar para poder traer la inversión en el país. ¿Cuánto es esto? 45,5. Eso es si es que la inversión aún no llega al Perú, ¿sí? Solamente desde el punto de vista del exterior. ¿Y cómo se ven los demás casos? Pareciera que en el segundo caso es lo mismo, pero en el tercer caso, en el cual nosotros hemos utilizado un convenio de doble imposición, me dice que el accionista va a tener en sus manos $63. Hasta aquí, ¿todo claro, alumnos? ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Alumnos? ¿Preguntas? Ahora, ¿qué es lo que nos dice y qué es lo que vamos a estudiar acá? ¿Sí? La tributación internacional parte justamente desde los dividendos que me han practicado en el exterior. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en base a estas tres opciones, la normativa tributaria, así como los convenios de doble imposición que tenemos, nos establecen mecanismos, ¿sí? Y la idea de todo esto es poder llegar a cuánto es el costo tributario y cuánto es lo que va a obtener el accionista peruano luego de haber realizado esta inversión. Si nos vamos a la opción número uno o partiendo de la normativa tributaria que nos dice la opción uno o el escenario uno, nos dice que la base imponible, es decir, el importe que tiene que figurar como base imponible de renta de fuente extranjera, tiene que ser igual a lo que se le ha distribuido al accionista, sin considerar el impuesto a los dividendos. ¿Qué significa eso? Voy a, para ello, a poner una flechita acá, ¿ok? Para que se pueda ver. Que estos 70 de acá, vamos a ver si es que esto se puede invertir. Bueno, no se puede. Que estos 70 de acá, que es lo neto a distribuir al accionista antes de practicar la retención de los dividendos, va a ser mi base imponible para efectos de aplicar la tributación en el Perú. ¿Sí? Ahora, en el escenario 2, ¿qué sucede? Nos vamos para el escenario 2. ¿Qué sucede en el escenario 2? En el escenario 2 nos dice, si aplicamos con la decisión 578 que aplica para países como Perú, Colombia, Ecuador y Bolivia, nos dice que la base imponible de renta de fuente extranjera no deberá ser o deberá ser considerada como exonerada para efectos del Perú. ¿Qué significa eso? Que solamente estará sujeto a tributación en el extranjero o en el país fuente. ¿Sí? Es por ello
que acá ya no se repite la misma condición que la opción uno. Como se considera una renta exonerada, entonces esto será igual a cero. Hasta acá, alumnos, ¿me siguen? ¿Sí? Y ahora, ¿qué pasa, alumnos? ¿Qué pasa? A ver, ahí creo que tengo, ahí ahora, a ver, a ver. Y ahora nos vamos a ir a la opción 3, ¿sí? Y en la opción 3, ¿qué nos dice? ¿Qué nos dice la normativa? La normativa que aplica, que aplica los convenios de doble imposición que tenemos con Chile, Portugal, Japón y los demás países son iguales a la normativa local. ¿Y qué nos dice? Que este neto a distribuir, que es 70, será la misma base imponible de renta de fuente extranjera para poder hacer nosotros la determinación del impuesto. Entonces, acá ya hemos llegado todos a las diferencias. ¿Ok? La primera diferencia la conseguimos en cuánto es el importe o cuánto es la retención que me hacen por los dividendos aplicando convenios. Ahora, la segunda diferencia que vamos a encontrar es cuál va a ser la base imponible de renta de fuente extranjera para nosotros poder determinar el impuesto a pagar en el Perú. Entonces, acá vamos a poner, recuerden que esto por si acaso lo... Uy, ah, un momento, por favor. Ya, a ver, ya, por alguna... Ya. A ver, listo. Entonces acá le vamos a poner eh, primera diferencia y acá le vamos a poner segunda diferencia. ¿Ok? A ver, ¿qué más vamos a encontrar acá? Perdón, la diferencia es acá y la primera diferencia es acá. ¿Sí? Perfecto. A ver, como la opción número uno es aplicando la ley del impuesto a la renta que tenemos vigente, ¿qué nos dice? Perfecto, como la base imponible de renta de fuente extranjera es 70, entonces lo que toca ahora es calcular el impuesto a la renta en el Perú. ¿Ok? Y pongamos en el hipotético caso que la tasa no es de 29,5, no es del 10% de régimen tributario, sino es de una tasa de un 30%. Entonces, el impuesto a la renta por pagar de esa renta obtenida en el exterior será 21. ¿Sí? Pero ojo, también la ley del impuesto a la renta nos dice que podemos utilizar un crédito por los impuestos pagados en el exterior. ¿Cuánto yo pagué en el exterior? Pagué Pagué esto, ¿correcto? 24,5, ¿cierto? A ver, y acá nos tocará definir cuánto yo o qué es lo que nos dice la ley o qué es lo que estudiaremos acá para poder usar como un crédito por los impuestos pagados en el exterior. Ojo, lo que yo he pagado es 24,5, pero nuestra normativa tributaria nos dice que solamente podré utilizar 21, ¿sí? ¿Y esto qué significa? Que va a ser un efecto neutro. ¿Por qué? Porque lo que me toca por pagar es 21, pero utilizando mis créditos por impuestos pagados en el exterior, podré yo acreditar hasta un límite máximo de 21. Consulta, alumnos, ¿qué pasa con la diferencia de 24,5 menos 21, que es creo que 3,5? ¿Qué es lo que sucede?
la normativa no hace mención a qué es lo que sucede. Y más adelante veremos que ese impuesto, que no podemos utilizarlo como un crédito contra nuestro impuesto a la renta, podremos utilizarlo como un gasto. Entonces, ¿cuánto es o cuánto debería ser lo neto a distribuir al accionista peruano persona natural? Debería ser 70, ¿correcto? Pero para nosotros poder distribuir a un accionista, persona natural de una empresa, tenemos que aplicar un impuesto a los dividendos. En el Perú, ¿cuánto es el impuesto a los dividendos? Es de bueno, es de 5%. 70 por 5% se da 3,5. Entonces, para el escenario número uno o para la opción número uno, ¿cuánto es el costo tributario total? El costo tributario total será, luego de aplicar a estos 70, a estos 70 le tendré que descontar la retención que me han hecho en el extranjero y adicional a ello, como existe un efecto neutro entre mi impuesto con mi crédito por los impuestos por mi crédito por los impuestos pagados en el exterior, solamente será 24,5 más, que lo estoy sombreando acá, más 3,5. ¿Correcto? Siendo mi crédito total de 28. ¿Se puede ver ahí? ¿Sí? Ese es mi costo tributario total. ¿Cuánto será lo que tenga que recibir el accionista peruano? Será de 42. Si antes de llegar al Perú, eso, esa renta era de 45,5, llegando al Perú y haciendo toda la distribución, lo que le tocará al accionista persona natural será de 42. ¿Ok? Ahora nos vamos al segundo escenario. El segundo escenario, o la opción número 2, nos dice que solamente se tributará en un solo país, es decir, en el exterior. ¿Perfecto? Listo. Por eso no se asigna ninguna base imponible de renta de fuente extranjera. Como es cero, ¿cuál será el impuesto? Será cero. ¿Podré yo utilizar algún crédito en el extranjero? Tampoco podré utilizar ningún crédito. O sea, estos 24,5 se pierden, ¿sí? Ahora, ¿cuánto es lo neto a distribuir al accionista peruano? Lo neto a distribuir será la diferencia entre lo que me han distribuido menos la retención que me han practicado en el exterior. ¿Cuánto es eso? 45,5. Y para poder yo enviar esa utilidad a mí, a mi accionista, persona individual, a ese 45,5 le tendré que yo aplicar un impuesto al dividendo en el Perú. ¿Y cuánto será el 5% de 45,5? Será 2,28. ¿Sí, alumnos? Entonces, ¿cuánto es el costo tributario? El costo tributario será este 24,5 de la retención que me han hecho en el extranjero, más este impuesto a los dividendos de 2,28. ¿Correcto? ¿Cuánto sale eso? Sale 26,78. Ese es mi costo tributario total para poder repatriar esas rentas. ¿Cuánto se lleva en el bolsillo el accionista peruano, persona natural? Se lleva un importe un poquito mayor que el escenario 1. ¿Ok, alumnos? ¿Hasta ahí todos me siguen? ¿Sí? ¿Preguntas? Perfecto, Alejandro. Ahora nos vamos a a la tercera opción, ¿sí? Y la tercera opción
es muy interesante. ¿Ok? ¿Por qué? Porque vamos a partir igual que la opción número uno. Y nos dice que la base imponible de renta de fuente extranjera para poder determinar nuestro impuesto va a ser el mismo que el neto a distribuir al accionista. 70-70. ¿Sí? ¿Cuánto será el impuesto a la renta? Será de 21. ¿Ok? Hasta aquí todo es similar. ¿Sí? Todo es similar que la opción número uno. Pero acá hay un pequeño problema, o acá hay un pequeño beneficio, o tal vez no beneficio. Nos dice que solamente se podrá usar como crédito el impuesto efectivamente pagado en el exterior. Entonces, ¿cuánto será ese impuesto efectivamente pagado? ¿Será 7? ¿No? Solamente podré utilizar 7 como un crédito. ¿Sí? ¿Qué significa eso, alumnos? Significa que voy a tener que pagar un impuesto a la renta en el Perú. Y ese impuesto a la renta será de 14. Mientras que en el escenario uno no había ese impuesto, ¿cierto? Porque al final se compensaban, ¿cierto? Pero en el escenario 3 no. En el escenario 3 me dicen que sí tendrá, que solamente podrá usarse como un crédito por impuestos pagados en el exterior, el impuesto efectivamente pagado. ¿Y cuánto es lo que pagué? Pagué 7. Y acá pondremos que esta es nuestra tercera diferencia. ¿Ok? Perfecto, listo. El accionista muy molesto porque no le gustó ese pago de impuestos. Bueno, dice, ¿cuánto es lo neto a distribuir al accionista peruano? Tributariamente, lo que debe practicarse es estos 70 menos 21 porque es el impuesto que me toca pagar, y tendré que sumarle ese crédito. En términos simples, es 70 menos 14. ¿Ok? Y 70 menos 14 me da 56. Sobre esos 56, recién le tendré que aplicar mi impuesto a los dividendos. ¿Y cuánto es el impuesto a los dividendos? Es de 2, bueno, es el 5% y el 5% de 56 es 2,8. ¿Qué significa eso? ¿Cuánto es el costo tributario? ¿Cuánto es el costo tributario para este escenario 3? Y lo vamos a graficar. ¿Sí? 7, que es lo que efectivamente me han retenido, más 21, que es mi impuesto a la renta, pero voy a disminuirle un 7, porque es mi crédito. ¿Sí? Entonces, 7 más 14 más 2,8. ¿Cuánto me sale eso? Me sale que mi costo tributario total es de 23,8. ¿Cuánto el accionista, persona natural, tendrá en sus bolsillos? Será de 46,20. Consulta, alumnos. ¿Qué opción le conviene más? ¿Aplicar la ley, aplicar la decisión 578 o aplicar los otros convenios de doble imposición que hemos firmado en el Perú? ¿Qué le conviene? Alumnos, ¿qué le es más favorable? Básicamente, ¿con cuál de estas tres opciones el accionista persona natural se queda con más dinero? Perfecto, Alejandro, la tercera opción. Entonces, ¿qué significa eso? Que el Perú debe seguir firmando convenios de doble imposición. ¿Para qué? Para tener esta misma estructura y poder gozar de estos beneficios que solamente generan que generan una menor carga impositiva, y esto de acá le puede generar mejores beneficios para las personas. ¿Ok? Listo. Hasta ahí. ¿Tienen alguna pregunta? Si no, para seguir en la clase. ¿Preguntas?
Bueno, esto está acá también. ¿Preguntas, alumnos? Perfecto. ¿Sí? En tributación, y sobre todo en tributación internacional, ¿sí? Tenemos que darnos cuenta, y es lo que vamos a estudiar en esta sesión, de que existen 6 elementos que tenemos que identificar. Para nosotros poder determinar o para poder llegar a un importe de liquidación de impuestos, lo primero que tenemos que ver es qué, qué es la potestad tributaria. ¿Quiénes son los estados que pueden exigir tributación? Lo segundo, y una vez que hemos identificado quién es el actor tributario o quién es el sujeto activo, también tenemos que enfocarnos y ver si es que nosotros somos contribuyentes del impuesto, si es que nosotros somos sujetos pasivos. Pero estas dos condiciones, tanto el sujeto activo como el sujeto pasivo, van a estar siempre condicionados al hecho imponible. ¿Qué es el hecho imponible? Básicamente la conducta. La conducta que se encuentra tipificada en nuestra ley del impuesto a la renta. ¿Sí? Y una vez que hemos logrado identificar estos 3 elementos, siempre partiendo de la conducta que realiza la persona, la empresa o la entidad, recién ahí vamos a poder cuantificar. Y ahí vendrá la base imponible y ahí podremos determinar si tributamos sobre facturación, o sea, sobre el importe total, o solamente tributaremos sobre la ganancia obtenida. ¿Ok, alumnos? Y una vez que ya hemos llegado a esa etapa que ya es bastante, recién ahí veremos planificaciones acerca de qué es lo más conveniente, que se aplique el criterio del devengo o se aplique el criterio del percibido. Y finalmente llegaremos a la determinación tributaria, que no es solamente ver la tasa, sino que también tendremos que ver si se aplican créditos o no. ¿Sí, alumnos? ¿Alguna pregunta que tengan hasta acá? Perfecto. Listo. Como les comenté, para poder nosotros, el primer elemento de, de esta obligación tributaria internacional es identificar al sujeto activo, ¿sí? Y el sujeto activo, que puede ser un estado o pueden ser dos o más de dos, siempre se le va a llamar quien tiene la potestad tributaria, ¿sí? Y la potestad tributaria básicamente es una facultad que tienen todos los estados, ¿sí? Para poder grabar hechos y conductas, aplicando, obviamente, un criterio de vinculación. Y profesor, ¿qué criterio de vinculación utilizan los estados? Básicamente utilizan 2 criterios. El criterio de residencia, o más conocido como el principio de residencia, y el principio de territorialidad. Si alumnos, uy, se movió acá. A ver, ¿y qué es lo que nos dice el principio de residencia? En palabras simples, este principio nos dice que todos los sujetos, ¿sí? Domiciliados están sujetos a tributación por todas las rentas que obtengan de origen mundial, ¿sí? O sea, si Fran Salazar tiene un ingreso en los Estados Unidos, bajo este principio de residencia, yo, domiciliado en el Perú, tendré que tributar por los ingresos que obtenga tanto en el Perú como en los Estados Unidos. ¿Sí? Este es el famoso principio de residencia, donde los contribuyentes domiciliados de un país están sujetos a tributación por sus rentas de origen mundial. ¿Sí? Y ahora nos vamos al otro criterio, al otro criterio que es el principio de territorialidad, que ahora está, que está tomando
mucho más énfasis debido a la economía digital. ¿Y qué es lo que nos dice este famoso principio de territorialidad? Que estarán sujetas a tributación, ¿sí? Solo las rentas, o sea, solo los ingresos que se hayan obtenido en el territorio de dicho estado, ¿sí? O sea, si Fran Salazar se fue a los Estados Unidos a dictar clases de forma presencial, entonces los Estados Unidos, el Estado podrá practicarme una tributación. ¿Por qué? Porque yo estaré desarrollando una actividad en su país, ¿sí? Lo mismo aplica de forma viceversa. Si viene un extranjero a dictar clases o a hacer negocios en suelo peruano, el Perú tendrá la facultad de aplicarle una tributación por las ganancias, perdón, por los ingresos que obtenga. ¿Sí, alumnos? ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? Entonces, alumnos, en el principio de residencia, donde básicamente los estados le cobran impuestos a sus ciudadanos por sus rentas de fuente mundial, siempre se aplicará un, un principio siempre se aplicará la tributación sobre renta neta, es decir, sobre ganancia. Pero tratándose de el principio de territorialidad, siempre se buscará que se tribute sobre la facturación o sobre el importe total. ¿Sí? Y lo vamos a ver más adelante. Perfecto. ¿Qué es lo que dice nuestra ley? Porque una cosa son los principios internacionales y otra cosa es aterrizarlo a nuestra ley. Nuestra ley tiene ambos principios. Por un lado, o el primer párrafo, nos dice que serán sujetas al impuesto a la renta peruano la totalidad de las rentas grabadas que obtengan los contribuyentes que se consideren domiciliados en el país. ¿Sí? Todo aquel sin tomar en cuenta la nacionalidad de las personas, el lugar de constitución ni la ubicación de la fuente productora, o sea, independientemente de estos elementos, estarán sujetos al impuesto a la renta peruano todas las ganancias que obtengan los contribuyentes domiciliados en el país. ¿Sí? Entonces, nuestra ley del impuesto a la renta le ha asignado este principio de residencia a todo aquel que se considere domiciliado en el Perú para efectos del impuesto a la renta. ¿Sí? Todo aquel que sea domiciliado tributa por sus rentas de cualquier parte del mundo. Ahora, por otro lado, el segundo párrafo nos dice que en caso de contribuyentes no domiciliados, así como de sus establecimientos permanentes constituidos en el Perú, ese impuesto solo recaerá sobre rentas grabadas de fuente peruana. ¿Ok? Entonces, para un lado, aplica el principio de residencia para todos los sujetos domiciliados. Y por el otro lado, solamente aplicará o solamente estará afecto a tributación en el Perú los contribuyentes no domiciliados que obtengan rentas de fuente peruana. ¿Sí? Y para ello viene la siguiente pregunta. ¿Quiénes son domiciliados y quiénes son no domiciliados? ¿No? Nuestra ley del impuesto a la renta hace una lista o enumera una lista de quienes se consideran domiciliados. ¿Ok? Tratándose de personas naturales, nos pone una lista que se tiene que cumplir bajo ciertas condiciones. ¿Ok? Por ejemplo,
vamos a ir a las personas naturales extranjeras o a los extranjeros, ¿sí? Para que sean considerados domiciliados, tienen que pasar el test de los 183 días, ¿sí? Ahora, tratándose de sucesiones, ¿sí? Es cuando que es la figura jurídica después de fallecido una persona, ¿sí? Será considerada domiciliada cuando el causante, o sea, el fallecido, a la fecha de este suceso, tuviera la condición de domiciliada con arreglo a disposiciones de esta ley. ¿Ok? O sea, independientemente del lugar de fallecimiento de esta persona, eh, la sucesión será considerada domiciliada si este causante era domiciliado en el Perú para efectos de la ley del impuesto a la renta. Pero nuestra ley no solamente menciona quiénes son considerados personas naturales, o quiénes son considerados domiciliados respecto a personas naturales, sino que también hace mención a entidades. Y valga decir que se entiende por entidades a sociedades también, a personas jurídicas, ¿sí? Y nos dice que tratándose de entidades, personas jurídicas, sociedades o como quieran ustedes decirlos, se consideran domiciliadas en el país las personas jurídicas constituidas en el país. Y esto, y profesor, ¿qué son personas jurídicas? Nuestra ley del impuesto a la renta en el artículo 14 precisa quiénes deben considerarse personas jurídicas. Pero no solamente eso, sino que también nos dice que se considerará personas jurídicas a aquellas sucursales, agencias o demás establecimientos permanentes en el Perú de entidades de cualquier naturaleza constituidas en el exterior. ¿Sí? Es decir, alumnos, es decir, que será considerado personas jurídicas, o perdón, será considerado domiciliado, ¿sí? Cualquier cualquier configuración de establecimiento permanente en el Perú, ¿sí? ¿Y quiénes pueden configurar establecimientos permanentes? Sociedades, ¿sí? Estos establecimientos permanentes pueden constituirse en el extranjero o también pueden constituirse en el Perú. ¿Ok? Ahora, tratándose de estos establecimientos permanentes constituidos en el Perú por sociedades extranjeras, la condición de domiciliada solamente alcanzará respecto a su renta de fuente peruana. ¿Ok? Ahora, ¿qué más? ¿Qué más se considera domiciliado en el Perú? Los bancos multinacionales, las empresas unipersonales, es decir, Fran Salazar o cualquiera de ustedes, alumnos, sacan un RUC con negocio, ¿sí? A esa condición de sacar RUC, o sea, a esa condición de persona natural con negocio, se llama empresa unipersonal. ¿Sí? ¿Qué más? A las sociedades de hecho y a las demás entidades a que se refiere el tercer y cuarto párrafo del artículo 14 constituidas o establecidas en el país. ¿Sí, alumnos? A ver, consulta. ¿Y dónde está la EIRL? ¿Será una persona jurídica o será una sociedad de hecho? O estará en el artículo 14. Una empresa individual de responsabilidad limitada va a estar configurada en la opción número uno, que son personas jurídicas constituidas en el país. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta, alumnos? ¿Preguntas? ¿Alumnos, preguntas? Perfecto, avancemos. Pero antes de avanzar, a ver, ahí creo que no. Uy, Alejandro, es el único que está presente. Perfecto. Lo que vamos a ver ahora, o lo que vamos a analizar, independientemente de las personas jurídicas, vamos a analizar.
el tratamiento de establecimientos permanentes, ¿sí? Establecimientos permanentes que han sido constituidos por empresas del exterior, ¿sí? Porque es algo que siempre está en nuestro día a día y puede generar siempre alguna contingencia de orden tributario. ¿Ok, alumnos? A ver, ¿qué es qué es un establecimiento permanente en el país? Como ya les comenté, un establecimiento permanente puede ser una sucursal, puede ser una agencia, ¿sí? Pero esta sucursal, esta agencia, puede ser constituido tanto en el Perú por personas jurídicas nacionales o personas jurídicas extranjeras. Y lo mismo, una sucursal o una agencia puede establecerse en el exterior y nuevamente puede ser por personas jurídicas domiciliadas o también puede ser por personas jurídicas no domiciliadas. ¿Ok? El establecimiento permanente es usado en tributación internacional como un criterio de vinculación, ¿sí? Básicamente para poder determinar cuándo una empresa en el exterior debe tributar en el Perú. ¿Sí, alumnos? ¿Qué más nos dice esto? Nos dice, bueno, la normativa tributaria nos dice que se va a considerar como establecimiento permanente a todo lugar fijo de negocios, ¿sí? Entonces, recuerden eso. Se requiere una suerte de presencia, ¿sí? Todo lugar fijo de negocios, mediante el cual esta entidad extranjera, ¿sí? Va a desarrollar total o parcialmente una actividad. Y les comento esto porque hace poco llegó una sentencia, una jurisprudencia sobre el caso de Hyatt y la India. ¿Y qué sucede acá? ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta ahí, alumnos? ¿Tienen preguntas? A ver. ¿Y qué es lo que sucedió en el caso Hyatt? ¿Sí? De los hoteles Hyatt. Generalmente, ¿cómo estructuran esto? eh, Existe una entidad local que realiza todo el trabajo de desarrollo de estos hoteles, ¿sí? La parte operativa, digamos. Pero también existe un soporte de dirección. Y muchas veces este soporte de dirección, sobre todo en esta jurisprudencia que llegó acerca de establecimientos permanentes, nos decía que este soporte de dirección puede ser fundamental para que se considere que este servicio de dirección pueda considerarse como un establecimiento permanente. ¿Y qué significa esto? Significa que al configurar un establecimiento permanente en el país, lo que va a provocar primero es que se pueda sacar una ficha RUT. Y esto es producto a que se crea una personalidad jurídica para efectos tributarios distinta de la compañía. Ahora, todo aquel o toda aquella empresa que saque una ficha RUC deberá cumplir con todas las obligaciones tributarias que emana tener personalidad jurídica. Y en el caso o muchas veces sucede que no se cumple con ello. Y lo que va a hacer es que SUNAT, cuando se le pague a alguien que ha establecido un establecimiento permanente en el país y se le haga una retención, lo que va a hacer que SUNAT desconozca esa retención. ¿Sí? ¿Por qué? Porque va a arguir o va a argumentar de que lo normal es que este establecimiento permanente debió haber emitido una factura. Es por ello que es importante abordar siempre el concepto de establecimiento permanente. Como les comenté, es todo lugar fijo de negocios, o sea, necesita presencialidad, pero en determinados casos no solamente se requiere presencialidad,
sino que también se va a requerir una suerte de control, una suerte de revisión del contrato, ¿sí? Generalmente, bajo esta primera premisa, configura como un establecimiento permanente todas las sedes de dirección, toda aquella sucursal, agencia u oficina, toda aquella fábrica, taller, almacén o tienda, así como cualquier lugar o estructura fija o móvil para la explotación o extracción de recursos naturales. Sí, alumnos, recuerden siempre esto. Bajo este primer enunciado, no es solamente o no es solo suficiente que exista presencialidad. Ahora, como estamos en una economía digital, también tendremos que analizar si existe algún tipo de control. ¿Por qué? Porque si es que desarrolla alguna parte de su actividad, entonces lo que va a generar es que esta sociedad no extranjera debe aperturar su RUC en el país. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? A ver, ¿qué más tenemos? También se considera establecimiento permanente a toda construcción o a todo proyecto de construcción, incluyendo la supervisión de este proyecto de construcción, cuando el periodo de dicho proyecto sea mayor a 183 días calendario dentro de un periodo de 12 meses. La normativa no hace mención a, a, a qué se debe considerar por esos 12 meses. Si esos 12 meses es de enero a diciembre o solamente se toman los 12 meses de corrido independientemente del ejercicio. Pareciera ser que nuestra normativa, a diferencia de lo que sucede con el test de los 183 días para personas individuales, es que no existe no existe un límite de enero a diciembre. Tendremos que hacer el cómputo de los 183 días calendarios en un periodo de 12 meses, independientemente si es de enero a diciembre. ¿Sí? Bajo la misma premisa también sale la prestación de servicios. ¿Sí? Y nuevamente, se configurará un establecimiento permanente si es que dicho servicio o servicios relacionados a un mismo proyecto superan o exceden los 183 días en un periodo de 12 meses. ¿Sí, alumnos? Ahora, recuerden que si yo tengo una asistencia técnica, ¿sí? ¿Qué es una asistencia técnica? Es básicamente un servicio. Entonces yo encuadro dentro del segundo escenario que es la prestación de servicio. Si esta asistencia técnica la realizo, o sea, yo no domiciliado, presto un servicio de asistencia técnica en suelo peruano y este servicio de asistencia técnica dura más de 183 días, no tomando en cuenta de enero a diciembre, ¿sí? Entonces, cuando yo domiciliado le pague a este extranjero, tomando en cuenta que han superado los 183 días, deberé solicitarle una factura. ¿Qué más? Deberé, no deberé practicar retención alguna. ¿Por qué? Porque al configurarse este establecimiento permanente, esta sociedad no domiciliada estaría o está obligada a aperturar una ficha RU con una personalidad jurídica. Por lo tanto, está sujeta o va a estar sujeta a obligaciones tributarias, tanto de emisión de facturas, y por lo tanto, yo no deberé pagarle en el caso de esta asistencia técnica, no deberé practicarle retención alguna, no deberé aceptar algún tipo de invoice del extranjero. Si alumnos, deberé solicitarle su RUC y su factura conforme a nuestras normativas locales. Eso es en el caso de asistencia técnica, si es que se presta en el Perú y este dura más de 183 días. ¿Qué más? También se configurará un establecimiento permanente cuando esta sociedad extranjera designe a una persona,
y entiéndase que una persona puede ser tanto una persona individual o profesionales como nosotros como empresas, ¿sí? Y nosotros o las empresas actúan a nombre de dicha entidad y concluye de forma habitual contratos. ¿Para qué? Para hacer transferencia de bienes o prestación de servicios. En ese escenario también se configurará un establecimiento permanente para quién, alumnos, para la sociedad extranjera, ¿sí? ¿Y qué significa eso o cuáles son los efectos? El efecto principal es que tributariamente, nuevamente partimos de lo tributario, bajo la normativa tributaria se le va a atribuir una persona jurídica separada, ¿sí? Y eso, ¿en qué se traduce? En tener que aperturar su RUC, ¿sí? Y se las va a situar en las mismas condiciones como si fuese una empresa independiente. ¿Respecto a qué o sobre qué va a tributar este establecimiento permanente? Solamente tributará por sus rentas de fuente peruana, ¿sí? Y nos vamos a ir a ejemplos, porque recuerden que estamos en una economía digital. Así tenemos un supuesto número uno, que es la compra y venta electrónica de productos con entrega física en el extranjero. ¿Sí? Acá vemos dos actividades. ¿Sí? Primero que nada, ¿dónde se realiza la transferencia? A ver, alumnos, ¿dónde se realiza la transferencia de una compra-venta electrónica de productos con entrega física en el extranjero? ¿Dónde? Primero que nada, tenemos que separar dos tipos de actividades acá. Primero es la entrega física, o sea, dónde se entrega el bien. Por lo visto, se entrega en el extranjero, así que no hay mucho más que decir. Y lo segundo es dónde está la actividad de dirección, porque para poder hacer la entrega, tiene que existir primero una dirección o una administración, ¿correcto? ¿Y dónde está eso? Puede estar en el extranjero. Si está en el Perú, ¿sí? ¿Qué significa que esté, si está en el Perú? Si está en el Perú, entonces partiremos eso. Y nos dice todo lugar fijo de negocios, ¿sí? Eh, que realiza o desarrolla total o parcialmente sus actividades. Entonces, si la actividad de dirección, si la actividad de administración de dichos productos, independientemente de la entrega física, si está en el Perú, entonces diremos que existe un establecimiento permanente, ¿sí? Pero si todo, como está en el ejemplo, se realiza en el extranjero, entonces no hay nada. Vamos al otro supuesto. Compra y venta electrónica de productos con entrega física en el Perú. Y esto ya es más cuestionable, ¿no? Porque en el primer caso, podríamos cuestionar dónde está el lugar de administración o la sede de administración. En este caso, tenemos que la entrega física es en el Perú, donde se desarrolla parcial o totalmente sus actividades. Por lo tanto, en el supuesto 2 podríamos afirmar que hemos constituido un establecimiento permanente en el país. ¿Y qué significa eso, alumnos? Que tiene que sacar su RUC, tiene que tributar como cualquiera de nuestros clientes que son empresas o cualquiera de los lugares donde trabajamos. ¿Ok? Vamos a la opción número 3. Compra y venta electrónica de servicios digitales, sin descarga de los mismos en el dispositivo del comprador. Miren, y ahora ya no existe una entrega. No sabemos dónde está ese servicio digital. No sabemos. Entonces ahí es muy probable que tampoco que no constituyamos un establecimiento permanente en el país. Y finalmente, el supuesto número 4: compra y venta electrónica de bienes digitales con descarga de los mismos en el dispositivo del comprador. Da lo mismo, alumnos. ¿Sí? Va a seguir la misma suerte del supuesto número 3. No habremos configurado un establecimiento permanente en el país. Hasta aquí, alumnos, ¿preguntas?
Alumnos, ¿preguntas? A ver, yo sí voy a hacer una pregunta. Rosario. Rosario, ¿está presente? Rosario. A ver, otro. Saúl, como el nombre de mi padre. Saúl, ¿está presente? Germán, qué bueno verte. A ver, ¿alguien que se anime? Listo. A ver, para avanzar. Eh, a ver, ¿qué? Sí, Saúl. Listo. Ahora, nosotros ya hemos identificado a quién es el sujeto activo, quién tiene la potestad tributaria. Ya hemos visto a los sujetos pasivos, que son los domiciliados, y le hemos puesto un mayor énfasis al tema de establecimiento permanente en el país. Pero para poder abordar o para poder identificar estos dos elementos, que es el sujeto activo y el sujeto pasivo, lo que tenemos que ver es cuál es el hecho imponible, cuál es la conducta, ¿sí? Y recuerden que sobre esto va a basar la tributación internacional y en muchos casos va a generar a que no tributemos. Y el artículo 1 de nuestra ley nos pone tres teorías, ¿sí? O tres conceptos que lo tenemos que tener muy claro para poder determinar qué está grabado y qué no está grabado, ¿sí? Puede ser que no esté grabado en el Perú y tampoco esté grabado en el extranjero, ¿ok? Y para ello tenemos esas tres teorías. La primera teoría, la teoría de la renta producto, ¿sí? Que está en nuestra ley. ¿Qué es lo que nos dice esta teoría? Que debe constituir, o sea, para que califique dentro de esta teoría, siempre debe constituir o debe ser una riqueza nueva. ¿Sí? Presto dinero. ¿Y qué son los intereses? Es una riqueza nueva. ¿Sí? Independiente. Los intereses son totalmente independientes al capital. ¿Correcto? Y separable de la fuente que la originó. ¿Sí? Yo cedo mi marca. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Las regalías es una riqueza nueva, es independiente y es separable de la marca. ¿Qué más? Estoy dictando clases ahora. ¿Esa conducta qué es? ¿Es una riqueza nueva? Bueno, cuando me abonen será una riqueza nueva, será totalmente independiente y va a ser separable de mi persona. ¿Ok? Debe tener la capacidad para generar riquezas adicionales de forma constante y regular. Claro, puedo dictar clases tanto en el Colegio de Contadores Públicos de Junín, puedo también dictar clases en ESA y otras universidades. ¿Sí? ¿Qué más? Debe estar habilitada para la explotación. Ahí sí voy a cambiar de ejemplo. ¿Sí? Eh, de nuevo partimos los alquileres, ¿sí? Cedo mi inmueble y claro, para cedo mi inmueble o alquilo mi departamento, mi departamento va a estar habilitado para que éste pueda ser explotado y pueda yo gozar de los alquileres, ¿sí? Entonces, para que se considere o para que esté grabado con nuestro impuesto a la renta, debe cumplir con estos requisitos de la teoría de renta producto. ¿Sí, alumnos? Ahora, vamos a la otra teoría, teoría de flujo de riqueza. Pero antes de llegar a eso, consulta, alumnos, una donación, ¿sí? Una herencia. ¿Encajará dentro de la teoría de renta producto? ¿Una herencia es una riqueza nueva? Bueno, sí, sí es nueva, ¿no? ¿Es independiente? Sí. ¿Y es separable? Sí. A ver, ¿qué más? ¿Tiene la capacidad de generar riquezas nuevas? Pues no, la herencia la genero y ya nunca más se da, ¿cierto? Entonces una herencia no encajaría
dentro de la teoría de renta producto, tampoco una donación, pues alumnos. ¿Sí? ¿Qué más? Teoría de flujo de riqueza. ¿Qué es lo que nos dice? Que el ingreso o la renta, lo que sea, puede ser periódico, puede ser transitorio o puede ser accidental. ¿Sí? Puede cumplir con cualquiera de esas tres características. Y sobre todo, y tiene que ser originada o provenir de terceros bajo condiciones de igualdad. ¿Sí? Esta segunda acepción de terceros bajo condiciones de igualdad ya descarta estos actos unilaterales que son las herencias, estos actos unilaterales que son, las donaciones o incluso son las expropiaciones, ¿sí? Entonces ya vamos de tres elementos que ya no están encajando dentro de nuestra ley. ¿Sí, alumnos? ¿Qué más? Teoría de consumo más incremento patrimonial. ¿Sí? Esta teoría solamente se aplica para casos excepcionales. ¿Sí? Como por ejemplo, la fluctuación de tipo de cambio entre el inicio y el cierre de un periodo. Solamente se va a aplicar para ello. ¿Qué otra, aparte de la fluctuación de tipo de cambio, ustedes que son contadores y que ya desde el 2022 están, digamos que, obligados a tener que presentar estados financieros bajo NIF? Entonces, el valor razonable de los activos, ¿sí? Esa diferencia entre el costo y el valor razonable encajará dentro de la teoría de consumo más incremento patrimonial. ¿Sí, alumnos? ¿Qué más tenemos? Bueno, una vez que ya hemos identificado dónde se encuentra o qué se debe considerar como o qué es lo que está grabado por nuestra ley, recién ahí nosotros nos vamos a lo que debe calificar como una renta de fuente peruana y también deberemos ver qué califica como una renta de fuente extranjera. ¿Ok, alumnos? Y el enunciado es muy simple y nos dice en general y cualquiera sea la nacionalidad o domicilio de las partes que intervenga, o sea, da lo mismo, y el lugar de celebración o cumplimiento de los contratos, se considerará rentas de fuente peruana, el primer concepto, en función a la localización. ¿Sí? ¿Y qué significa eso? Que cualquier renta o cualquier ingreso producido por predios o bienes, incluyendo las que provengan de su enajenación, ¿sí? eh, estén situados en el territorio de la República, serán, en el Perú, perdón, serán considerados como renta de fuente peruana. ¿Qué más? Las rentas producidas por capitales, entiéndanse los intereses, así como préstamos, ¿sí? Siempre que el capital esté colocado o sea usado en el país. ¿Qué más? Tratándose de ejecución, cuando los ingresos provengan de trabajos o de actividades empresariales, civiles o comerciales, siempre que se lleven a cabo en territorio peruano. Se considerará renta de fuente peruana. Bueno, recuerden, alumnos, que para que un sujeto no domiciliado tribute en el país, ese ingreso debe considerarse como una renta de fuente peruana. Entonces, si este no domiciliado presta dinero a un domiciliado, en este caso a, no sé, a mi persona, pero yo uso ese capital para otras inversiones en el exterior, bajo el segundo supuesto, alumnos, ¿será considerado como una renta de fuente peruana? No. ¿Por qué? Porque el capital lo voy a colocar en el extranjero. ¿Sí? A pesar que me ha prestado a mi persona y yo soy
un sujeto domiciliado en el Perú. Pero ¿qué más tenemos? El aprovechamiento económico cuando se trata de regalías, capitales, servicios digitales, asistencia técnica. ¿Qué más? La residencia de entidad emisora cuando son producidas por intereses, obligaciones o ganancias de capital, siempre que las entidades emisoras estén constituidas o establecidas en el país. Y finalmente, la residencia del pagador. Si bien, si bien, alumnos, yo recibo ese capital y lo utilizo para inversiones en el exterior, se considerará renta de fuente peruana, ¿sí? Aquellos intereses, en este caso dividendos, ¿sí? Si es que el pagador, o sea, yo, soy un sujeto domiciliado para efectos del impuesto a la renta. ¿Sí? Si bien no encajo en el lugar de colocación, sí encajaré en el lugar de residencia. Hasta aquí, alumnos, ¿tienen alguna pregunta? ¿Preguntas? ¿Qué más? A ver, seguramente es Alejandro. Roxana también está presente. Listo, ¿ok? Ahora, de todo lo que hemos conversado, y ya es una práctica, siempre es diferenciar qué se debe entender por un servicio de asistencia técnica y qué es lo que tenemos que entender también por un servicio digital. ¿Correcto? ¿Qué pasó acá? Un momento, no sé. Ya, listo. ¿Qué se entiende por un servicio de asistencia técnica? ¿Sí? Primero que nada, es una obligación de hacer. ¿Sí? Un servicio de asistencia técnica, yo me obligo a ejecutar una acción de carácter material, o sea, construir algo o fabricar algo o intelectual en favor de un acreedor. Eso es una asistencia técnica o ese es un servicio de asistencia técnica. ¿Qué es lo que lo hace diferente a cualquier otro servicio? A cualquier servicio técnico, a cualquier servicio empresarial o a servicio digital. Que generalmente esta, esta ejecución esta ejecución intelectual, ¿sí? Proporciona recomendaciones. ¿Qué más? Proporciona sugerencias o instrucciones para definir o ejecutar una acción o una actividad. ¿Sí? Esa es, digamos que, la primera diferencia de una asistencia técnica. Una asistencia técnica no es un informe, ¿sí? Una asistencia técnica, recuerden, son recomendaciones, sugerencias e instrucciones, ¿sí? Eso es propio de una asistencia técnica, ¿sí? A ver, ¿qué más? El usuario de dicho servicio utiliza tales recomendaciones, sugerencias e instrucciones o utilizará tales recomendaciones para poder replicarlas de manera indefinida. O sea, hará suyo dichas recomendaciones. ¿Sí? ¿Y qué más? Que ese know-how, esas recomendaciones, sugerencias e instrucciones, las in- ese know-how, el usuario de dicho servicio las incorporará en las ventas o en la prestación de servicios. ¿Sí? Perdón, las incorporará para poder generar nuevas ventas o nuevos servicios. ¿Sí, alumnos? Como unidades de negocio. ¿Qué no califica como asistencia técnica o qué no es una asistencia técnica? Un informe de valorización, por ejemplo. Eso no es una asistencia técnica. ¿Qué también no es una asistencia técnica? No es una asistencia técnica un informe con precios, con cantidades o montos. ¿Sí? ¿Qué más no califica como una asistencia técnica? Una consultoría tributaria o una consultoría contable, una consultoría financiera.
no califican. ¿Por qué? Porque la finalidad de la asistencia técnica es proporcionar un know-how. Y ese know-how, ¿cómo está? Está diseñado para dar recomendaciones. Y adicional a ello, esas recomendaciones estarán sujetas a que el usuario de dichos servicios le pueda facilitar la venta, ¿sí? O pueda tener una mayor, o pueda tener una unidad de negocio. ¿Sí, alumnos? ¿Qué más tenemos? ¿Qué se entiende por servicio digital? ¿Sí? Y se entenderá por un servicio digital, primero que nada, al igual que el anterior, es un servicio, solamente que este servicio está a disposición a través del Internet. O sea, un servicio digital no es, digamos que un tú a tú, sino tiene que hacerse a través del Internet. Por ejemplo, ahora yo que estoy dictando clases a través de la plataforma Zoom, ya podría encajar en el primer supuesto, ¿sí? Que se preste mediante accesos en línea, que es lo que estamos haciendo ahora. Que sea esencialmente automático. Eso no lo estamos haciendo ahora. Que para que califique como automático debería ser una clase grabada, ¿sí? Pero como ahora estamos digamos que estamos en vivo, no calificaría como un servicio digital. Y finalmente, que no sea viable en ausencia de la tecnología de la información, ¿sí? Zoom, por ejemplo, la plataforma Zoom o lo que pagamos por Zoom. ¿Qué más? Google AdWords. Estos dos ejemplos sí calificarían como un servicio digital. ¿Sí? Qué es lo que señaló SUNAT en su reciente informe acerca del acceso electrónico a servicios de consultoría? Acaba de confirmar que dicha consultoría a través de correo electrónico no calificaba como un servicio digital. Y si no califica como un servicio digital y tampoco califica o tampoco genera recomendaciones, sugerencias o instrucciones o es un know-how, entonces tampoco calificará como una asistencia técnica. Por tanto, dicha consultoría, dicha consultoría por correo electrónico será calificada como un servicio empresarial. ¿Sí, alumnos? ¿Qué más tenemos? Y ahora nos vamos a la parte de, a ver, ¿dónde estamos? A la parte de base imponible. Entonces, nosotros ya hemos visto o ya hemos conversado sobre sujeto activo, sujeto pasivo, ya hemos visto el hecho imponible, que es la base de toda la tributación internacional, y ahora veremos sobre qué tenemos que tributar, sobre facturación o sobre ganancia, ¿sí? El artículo 76 que está vinculado a las rentas que le pagamos a entidades no domiciliadas o a personas no domiciliadas, nos dice que se considerará como renta neta, porque recuerden que las rentas de fuente peruana son las únicas que se pueden categorizar, ¿sí? Y cuando un no domiciliado alquila su propiedad o su vivienda, nos dice que le deberemos practicar la retención a este no domiciliado sobre la totalidad del importe pagado. Ahora, tratándose de rentas de segunda categoría, que por ejemplo son los intereses, nos dice que también la retención se aplicará sobre el importe total. Lo mismo será con las rentas de tercera categoría, que son empresariales, y también con las rentas de quinta categoría, que son los que están en planilla. La única diferencia es las rentas de cuarta categoría. Aquí generalmente se le aplica un descuento de un 20%, ¿sí? Sobre el recibo por honorarios que nos emita este no domiciliado. Ojo, este recibo por honorarios que emita este no domiciliado no tiene por qué cumplir
con los comprobantes de pagos que tenemos presentes. ¿Sí? A ver. ¿Qué más tenemos? Eso es si es que le pagamos a no domiciliados. Ya vemos que en muchos de los casos ellos tributan sobre facturación, ¿sí? Pero tratándose de peruanos o de personas domiciliadas que deciden hacer inversiones en el extranjero, nos dice que los contribuyentes domiciliados en el Perú, como premisa general, van a sumar y van a compensar entre sí todos los resultados de fuentes de renta extranjera. ¿Qué significa eso? Que si yo, por ejemplo, Fran Salazar, tiene ingresos de Estados Unidos, tiene ingresos de Japón o de cualquier parte del mundo, nos dicen que todos estos ingresos se deben sumar, ¿sí? Ojo, que no siempre en todos estos países voy a obtener una utilidad o una ganancia, sino puede ser que también genere una pérdida. Y para ello nos dice la ley que podrán compensarse, ¿sí? ¿Qué nos dice? Solo la renta neta, o sea, luego de la compensación, solo la renta neta de fuente extranjera positiva se sumará a la renta de trabajo o a la renta empresarial de fuente peruana según corresponda. Nos dice que la pérdida neta extranjera, o sea, luego de la compensación arrojo una pérdida neta extranjera, nos dice que no se va a poder compensar con mis rentas de trabajo o con mis rentas empresariales de fuente peruana. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Cómo yo obtengo la renta neta de fuente extranjera? Se obtiene deduciendo de la renta bruta, o sea, el importe facturado, todos los gastos necesarios para generarla y mantenerla. Recuerden que tienen que cumplir con el criterio de causalidad. No significa que un viaje al extranjero lo van a poder usar. ¿Sí? Y adicional es que los gastos incurridos en el extranjero deben sustentarse siempre con documentos que identifiquen al proveedor, la naturaleza de la operación, la fecha y el monto. ¿Sí, alumnos? ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? ¿Preguntas, alumnos? Por último, o finalmente, del periodo imponible. ¿Sí? Y ahí tenemos dos. El artículo 57 nos dice que las rentas de tercera categoría se consideran en el ejercicio en que se devengan, pero las demás rentas, ¿sí? Se imputan en el ejercicio en que se perciban. ¿Sí, alumnos? Entonces, eh, cuando nosotros obtenemos una renta de fuente extranjera, deberemos reportarla en la declaración o en el año en el cual hemos percibido dicho ingreso. ¿Sí, alumnos? Y finalmente nos vamos a la determinación tributaria ya para ir finalizando. Y nuestra ley del impuesto a la renta nos pone tasas, ¿sí? En el caso de los dividendos se aplicará 6,8 si es que las utilidades son del 2015 y 2016 y 5% en adelante. Las ganancias de capital de inmuebles, o sea, las ventas de inmuebles o las ventas de acciones o de valores, será un 5%. Y será de un 30% si es que no se encuentran cotizadas en la Bolsa de Valores de Lima. Y las otras rentas de capital a que se refiere, rentas de primera categoría, sea del 5%. Las rentas de trabajo, si es que contratamos a un extranjero, será de un 30%. Y las regalías será, por la cesión de marca, también será de un 30%. Y las demás rentas para estas personas será un 30%. ¿Ok? Y tratándose de personas jurídicas no domiciliadas, los intereses será un 4,99% o un 30%. La regalía será un 30%. Los dividendos nuevamente, si es del 2015 y 2016, será un 6,8%. Y en adelante será un 5%. La asistencia técnica será un 15% o un 30%. Y las demás rentas empresariales como servicios digitales o servicios empresariales será siempre de un 30%. Y bueno, ¿tienen hasta aquí? ¿Tienen alguna pregunta, alumnos? Para ya ir finalizando la clase.
Doctor, buenas noches. Sí, tenía una pregunta. Claro, no. Mi consulta era respecto a lo que comentaba de la determinación de la renta peruana, ¿no? Para aplicar lo que es los impuestos y todo ello. Mi consulta iba por el tema de qué pasa en aquellas empresas no domiciliadas que prestan servicios, pero estos servicios no están prestados íntegramente en su país ni en el nuestro, ¿no? Sino que se comparte, ¿no? Parte se presta en el extranjero y parte en nuestro país. ¿Cómo sería en ese caso para el tema de la determinación de la renta peruana, ¿no? Ah, Gracias. qué buena pregunta. El artículo 12 y el artículo 42 o 48 hacen una mención a, a cuál es el porcentaje que se debe considerar renta neta de fuente peruana. Y así tenemos a los temas de los contenedores, tenemos de seguros y tenemos demás actividades que se consideran tanto renta neta peruana, tanto de fuente peruana como extranjera, pero están sujetas a un límite, por ejemplo. ¿Sí? Y sobre ello, sobre ese porcentaje, recién ahí le aplicaremos estas tasas. Por ejemplo, imaginemos que de los seguros, ¿sí? Que es de 100, la prima es de 1000, ¿sí? Y lo que nos dice que se considera renta neta de fuente peruana sin admitir prueba de contrario, el 10%, ¿sí? El 10% de 1000 es 100. Esos 100 recién ahí le tendré que aplicar las tasas que están acá, ¿sí? En este caso, encajarán dentro de otras rentas, que sea 30. Entonces, yendo al caso, sería 30% de 100 es 30, pues. Ah, ok. Muchas gracias, doctor. Claro que sí. Bueno, eso sería básicamente por mi parte. Eh, Ahora sí, a ver, lo oscurito. Bien, contadores, entonces entramos con la ronda de preguntas. Ahora para el abogado Fran, por favor, todas las preguntas que ustedes tengan dudas o consultas, háganlas ahora, mientras yo reviso el Facebook del colegio. perfecto. Entonces, Contador Toledo, ¿puede abrir su micrófono? O contadora, ¿puede abrir su micrófono? Bueno, una consulta. En el caso de las importaciones, dentro de los servicios para realizar esta importación hay fletes que están en el artículo 48, ¿no? Ahora, correcto. en la práctica normal, las empresas hacen un adelanto al proveedor internacional para asegurar el servicio, la mercadería, ¿no? O sea, si yo adelanto antes que se me dé el servicio en sí, y dentro de ese servicio hay flete, ¿yo debería tributar con el adelanto o cómo sería ese tratamiento? Gracias. Claro, es interesante lo que menciona. ¿Por qué? Porque cuando nosotros, que somos domiciliados, le pagamos o sea, le hacemos un pago independientemente si se ha prestado o no el servicio. En este caso, mandamos un anticipo. Lo que nos dice el artículo 76 o la ley del impuesto a la renta es que cualquier abono o cualquier acreditación que hagamos a un no domiciliado, se le debe practicar una retención, ¿sí? Y como les he comentado, o sea, eso también parte tratándose de ese tema de fletes, existen tasas limitadas, tasas para poder determinar qué se debe considerar como renta neta para estas operaciones, solamente para esos casos especiales. Pero a pesar que yo no me hayan dado el servicio en sí, no tenga el comprobante, igual, Claro. ¿sobre qué base tributaría? ¿Sobre una prox? No, es que no es un aprox. Tú a lo que adelantas o a ese anticipo que das, le tienes que aplicar esa tasa que está en el artículo 48, ¿sí? Dependiendo la actividad. ¿Ok? Pero yo Es adelanto por un servicio total, dentro de eso está el flete, ¿no? lo Aparte, Yo, que... yo, yo adelanto para el traslado de la mercadería
O sin... Lo, lo que sucede es que tú tienes que identificar cuál es cuál es el anticipo por la mercadería, por la recepción de la mercadería, cuál es el anticipo por el servicio, porque entiendo que se está lanzando este anticipo, pero de forma general. Pero lo normal es que se tenga que segmentar cada línea. Sí, profesor. Con mucho gusto. Bien, contadores, ¿tienen alguna otra consulta? Pueden, como les decía, abrir sus micrófonos. En el Facebook no tenemos consultas, sino para ya dar por concluida esta masterclass sobre tributación internacional. Bien, a ver, permítame, estimado abogado, a nombre del Consejo Directivo 2025-2026, reciba nuestro agradecimiento por su participación en este primer masterclass. A ver, permítame que no puedo compartir. Ahora sí. En esta sesión a usted les hemos entregado este certificado, abogado Franz Eduard Salazar Ancasi, por su participación como ponente en el primer masterclass, formación con expertos en contabilidad, desarrollado por el mes del contador con el tema tributación internacional, realizado el día de hoy, con una duración de 3 horas académicas. Firman en Huancayo nuestra decana, la contadora pública colegiada Maritza Yacta Surichaki, y la directora secretaria, la contadora pública colegiada Marisol Chávez Pineda. Muchas gracias por su tiempo, gracias por acompañarnos y ser parte de estos profesionales que han venido a compartir conocimientos en la semana, en el mes del contador. Muchas gracias, estimado abogado. Muchas gracias a todos. Que tengan buen día. Hasta luego. Gracias. Y gracias también a ustedes, contadores, que siempre nos acompañan día a día a las 6 de la tarde, siempre puntuales, contador Quintanilla, que siempre participa, contadora Rosario, contadora Angélica, siempre ustedes están en nuestras sesiones. El día de mañana tenemos otro masterclass con el doctor Luis Gabriel Cayo Quispe sobre procedimiento de fiscalización e incremento patrimonial no justificado. Los esperamos a las 6 de la tarde. También quiero compartir con ustedes ya las actividades de la próxima semana. También tenemos muchas actividades, tanto presenciales como virtuales. De manera presencial nos acompaña nuestro querido amigo ya, el doctor José Cuellar Fernández, quien siempre comparte conocimientos con nosotros, el 22 en nuestro auditorio en la calle Real 517 en el quinto piso. Real Libreña en el quinto piso a las 6:30 de la tarde con el derecho contable, tendencia, oportunidad y desafío. También tenemos esta capacitación es presencial, contadores, para que se reencuentren con sus colegas, puedan conversar un rato, para poder compartir conocimientos y también para que ustedes puedan juntarse. Esto el 22. Vamos a ver qué más tenemos. El 23 tenemos, este expositor es de Bolivia, el licenciado CPA Johnny Quintana Álvarez, que nos va a hablar sobre la contabilidad de entidades sin fines de lucro con enfoque internacional. Ya saben, también separen en su agenda a las 6 de la tarde. De manera virtual, la presidenta del CERIC, la doctora Ketty Moscoso Paucarchuco, nos acompaña con el tema contabilidad ambiental como herramienta de gestión para la prevención de contaminación del recurso hídrico, el 24, el 25, a cargo del Comité Técnico Departamental del Sector Público, el maestro César Justo Gómez, con el rol fundamental del contador en la auditoría forense preventiva del sector público, brindando la gestión y fomentando la integridad pública. No cerramos la semana. El 26, nuestro paz decano, el maestro Wilder Hilario Aquino, nos acompaña con el tema contabilidad de costos y economía circular para herramientas para modelos sostenibles. O sea, que esto es de manera presencial en nuestro auditorio a las 6 de la tarde, Real 517. Lunes y viernes presencial, todos los demás días virtual. Y el 27 ya vamos a sacar ya el flyer, el primer encuentro de expertos en el sector público. Nos acompañan profesionales de amplia trayectoria en el sector público que compartirán con ustedes sus experiencias. Vamos a tener un compartir con ustedes ahí para que hagan networking con los
ponentes, con ustedes, con otros profesionales que nos van a acompañar en nuestro local de Chorrillos el 27 desde las 10 de la mañana. Bien, contadores, para mí siempre es un gusto contar con su presencia, es un gusto estar con ustedes todos los días a las 6 de la tarde. Me despido, que tengan una buena noche. Mañana nos reencontramos a las 6 en punto de la tarde. Por favor, lleguen puntuales, contadores. Que tengan muy buenas noches.